Héctor, a ver, si querés hablar y chequeamos el audio. Sí, te escucho, Horacio. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Si querés, Bueno, chequear la presentación. bueno, ¿cómo lo hago? Anda a los tres puntitos, perdón, no, a la flechita que tiene, al cuadradito que tiene una flechita para arriba, y ahí te va a aparecer presentar. ¿En el extremo inferior derecho? Abajo, abajo al lado de la manito. Ahí Ah, está. sí, la flecha para arriba. Bien. Y ahí tenés que tener abierto tu PowerPoint y Toda tu pones pantalla. presentar toda la pantalla y lo vas pasando al No, PowerPoint, no, ¿sí? no, no es con PowerPoint. Ah, bueno, Bueno, ya está esto. sí, listo. Bueno, Yo listo. tengo que, ¿Cómo? yo ya no puedo hablar más. Listo. Gracias. Listo. Chau, chau. Yo largo ya en un ratito. Bueno, buenos días a todos. Yo soy el doctor Héctor Pellegrino. Quería saber si me están escuchando, si me reciben. Por favor, que alguien me dé alguna señal. Hola, profe. Sí, se escucha. Ok, Carla. Muy bien. Entonces largamos. Ya son las 11 pasaditas. Buenos días a todos. Yo soy el doctor Héctor Pellegrino, soy docente de la cátedra, soy cirujano. Eh, Hoy vamos a hablar sobre la evaluación y manejo inicial del trauma. Este es uno de los pocos contactos que ustedes van a tener con el tema trauma. Antes de entrar de lleno en el tema, quisiera hacer algunas consideraciones para que ustedes puedan dimensionar el problema del trauma en el mundo, en las personas, en la ciudad de Rosario. El trauma, ustedes saben que es la primera causa de muerte entre las personas de 19 a 42 años. Es decir, es una enfermedad, la podemos llamar así, es una enfermedad de la gente joven. Es un problema de la gente joven. Y precisamente ustedes saben que la gente joven es la mayoría de la masa laboral de un país. Hay muchísimos números para dar, pero por una cuestión de tiempo probablemente les voy a dar los que sean más impactantes o los que sean más demostrativos. Ustedes tienen que pensar que cada 40 minutos muere un argentino de causa traumática. Es decir, ni por causa cardiovascular, ni por neoplasias, ni por ninguna otra enfermedad clínica. Estamos hablando de trauma. Cada 40 minutos se muere un argentino. Eso da que se mueren aproximadamente entre 26 y 30 personas, argentinos, por día en el país. De la causa que a ustedes se les ocurra, accidentes laborales, accidentes deportivos, accidentes viales, quemados, ahogados, caídos de altura. Bueno, todos ellos se mueren de causa traumática, normalmente en forma inesperada, y que en un instante ocurre un evento que termina con la vida. Si ustedes lo multiplican eso en un año, tenemos una pérdida de entre 9.000 y 11.000 personas que se mueren de causa traumática al año. Es decir, que es como que desapareciera un pueblo de la República, un pueblo de 10.000 habitantes que desaparece de la nómina de habitantes del país en forma traumática. Pero en realidad el motivo de esta clase no son precisamente los muertos, sino que son precisamente aquellos que acompañan a estas
lesiones traumáticas. Ustedes tienen que tener en cuenta que por cada muerto que yo contaba recién, hay 4 accidentes graves, es decir, hay 4 pacientes, estos ya son pacientes, que son graves, es decir, que tienen lesiones que ponen en compromiso la vida del mismo. Y de esos muertos, de cada muerto, que yo dije que había 4 pacientes que iban a ser graves, tienen que pensar que hay otros 10 a 14 pacientes que sufren lesiones menores, que no ponen en peligro la vida, pero en definitiva siguen siendo pacientes. Habría mucho para hablar sobre la incidencia de qué tipo de trauma es el que está predominando actualmente. Lamentablemente, actualmente el trauma por violencia social ha superado a el trauma por eventos vehiculares, es decir, accidentes, que ya es un término que no se está usando más, son eventos traumáticos, como son toda la accidentología vial. Eso han sido superados por los casos de violencia social. Me estoy refiriendo a heridas de arma blanca y heridas de arma de fuego, quemaduras, femicidios de todo tipo. Todas esas causas han superado a los accidentes vehiculares, que hasta hace algunos años, 10, 15 años, superaban ampliamente todo otro tipo de trauma. Bien, para ir entrando un poco en el tema, es importante que nosotros tengamos algunos conceptos claros a la hora de la atención del trauma. Normalmente, si ustedes han participado de algún accidente, normalmente vehicular o algún tipo de evento en la calle o en algún lado, si ustedes se pueden retirar de la situación y tratan de hacer una evaluación de lo que han visto, lo que van a ver es el gran desorden o la falta de coordinación o el desconocimiento a la hora de actuar. Es decir, nosotros estamos en presencia de que todos quieren ayudar, quieren colaborar con la situación, ya sea con la víctima o entre ellos, pero en general hay unos esfuerzos incoordinados y que en realidad no benefician al paciente. Por eso hay que tener en concepto algunas cosas muy básicas. Para nosotros poder seguir teniendo nuestro paciente, le voy a decir algo que parece elemental, es decir, nuestro paciente tiene que estar con vida. Para poder seguir atendiéndolo y poder brindarle mayor complejidad, nuestro paciente tiene que estar con vida. Y muchas veces nuestro paciente no solamente fue víctima del trauma, sino que aparte sigue siendo víctima del mal estado en que se encuentra. Y a veces con muy pocas cosas nosotros podemos mejorar la condición de ese paciente. Hay 3 conceptos que ustedes obviamente lo conocen perfectamente, pero es importante que puntualicemos y jerarquicemos. Oxigenación, obviamente el paciente tiene que estar bien oxigenado. Ventilación, el paciente tiene que estar bien ventilado. Y perfusión, el paciente tiene que estar bien perfundido. Es decir, esos 3 conceptos van de la mano, pero no son lo mismo. No es lo mismo estar bien oxigenado que estar bien perfundido. No es lo mismo estar bien oxigenado
y estar también bien ventilado. Son cosas distintas. Vuelvo a repetir, van de la mano, pero no es exactamente lo mismo. Cuando nosotros hablamos de oxigenación, estamos hablando de la cantidad de oxígeno que está siendo transportado en ese momento por la hemoglobina. No me voy a extender más cómo se oxigena la hemoglobina ni nada de eso. Estar bien ventilado, ¿qué significa? Significa que nuestro paciente está respirando. En realidad, maldigo, no digo bien respirado, porque la que respira es la célula. Es decir, el paciente está bien ventilado, está haciendo los movimientos ventilatorios de inhalación y exhalación para que entre aire a los pulmones. Pero esos pulmones tienen que estar expandidos para que se produzca la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso. Los pulmones tienen que estar bien expandidos. Eso sería una buena ventilación, independientemente de cómo esté oxigenado el paciente. Y por último, tiene que estar bien perfundido. ¿Qué significa que esté bien perfundido? Que esa sangre, que tiene que estar bien oxigenada, llegue a todos los tejidos periféricos de la economía en cantidad y en calidad. Es decir, tiene que estar un compartimiento vascular, tiene que estar lleno y la bomba cardíaca tiene que estar funcionando. Esto que yo les dije, oxigenación, ventilación y perfusión, que son cosas muy elementales, son los que nos van a mantener con vida a nuestros pacientes, independientemente del grado de trauma y de lesión que tenga en ese momento. Estos tres ítems se pueden cortar o se pueden ver disminuidos en diferentes proporciones muy frecuentemente en las lesiones traumáticas. Pueden ser lesiones traumáticas cerradas, pueden ser lesiones traumáticas abiertas, pero en definitiva pueden ver afectada la oxigenación, la ventilación y la perfusión. Hecha esta aclaración, que puede parecer muy elemental, no lo es porque es el punto donde nosotros vamos a partir para hacer una atención ordenada y lógica de nuestro paciente que está siendo amenazada por una situación traumática. Entonces, si vuelvo un poquito, si ustedes han observado alguna vez la atención de un paciente politraumatizado, accidentado, caído de altura, quemado, ahogado, la situación que a ustedes se les ocurra, ustedes van a ver que se producen una serie de esfuerzos incoordinados y que en general no se siguen prioridades. De ahí proviene una organización o un orden para atender a un paciente politraumatizado. Y yo les dije algo muy elemental que nosotros debíamos, para poder atender y llevar o trasladar a un centro de mayor complejidad a nuestro paciente, nosotros debemos conservar a nuestro paciente con vida. Y conservarlo con vida es cuidar estos tres puntos a los cuales nos referimos recién: oxigenación, ventilación, perfusión. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que atender o socorrer a algún paciente víctima de un trauma, lo primero que tendremos que ver es si tiene asegurada la oxigenación. Para que esté asegurada la oxigenación, vamos a recurrir al punto A. Hay una forma didáctica de generar este ordenamiento, y es el famoso ABCDE. No solamente es un ordenamiento alfabético, sino que esto viene de una acronimia de palabras en inglés, de la A, de la airway, que es la vía aérea. Lo primero que nosotros tenemos que dedicarnos es a la vía aérea. Luego nos dedicaremos a la B, que
viene del inglés breathing, respiración, que son los movimientos respiratorios, ya ahora nos vamos a referir. Y por último, al punto C, que es circulación, y que se refiere fundamentalmente al manejo del compartimiento vascular. Siempre se empieza asegurando la vía aérea. La vía aérea consta de la nariz y la boca, la columna aérea que se forma a partir de la faringe y que se continúa con la tráquea y va a terminar en los pulmones. Esta vía aérea puede estar amenazada o puede estar obstruida directamente, y nosotros el primer gesto que nosotros vamos a tener que hacer es desobstruir y mantener desobstruida la vía aérea superior. Así que hay varias formas de... Lo primero que tenemos que asegurarnos y verificar es la vía aérea superior. La vía aérea superior, recordemos que nuestros pacientes están acostados, nuestros pacientes no están ni parados, ni caminando, ni sentados. Nuestros pacientes están acostados. Ya sea, pueden estar acostados en una camilla, pueden estar acostados en el suelo. Y si el paciente no está en decúbito dorsal, es decir, si no está correctamente mirando hacia arriba, nosotros deberemos, en forma coordinada, tratar de poner nuestro paciente boca arriba, es decir, que esté acostado correctamente. Y ahí nosotros podremos examinar correctamente la cavidad bucal, donde nos podemos encontrar sangre, nos podemos encontrar piezas dentarias, nos podemos encontrar restos de vómitos, nos podemos encontrar tierra. Entonces nosotros tenemos que tratar por todos los medios de desobstruir la boca y la vía aérea dentro de lo que tengamos. Por supuesto que si tenemos recursos, como puede ser una sala de atención o una ambulancia, podríamos tener algún aspirador para tratar de aspirar las secreciones y la sangre. Existe un riesgo importante en esta parte del examen, que es la broncoaspiración. Es decir, lo peor que le podría pasar a este paciente es que, además del trauma que ha sufrido con las lesiones que tuviere, que el paciente además se broncoaspire. Es decir, tenemos que estar muy atentos a la forma en que el paciente está entrando y saliendo el aire por la boca. Y eso es muy importante porque hay que prevenir que el paciente sufra una broncoaspiración. La cosa se puede ir complejizando en aquellos pacientes de que, aparte de haber sufrido el trauma, tengan algún grado de pérdida de la conciencia, una disminución o incluso la pérdida de la conciencia. Eso se ve fundamentalmente en los traumatismos, los politraumatismos que van acompañados de traumatismo de cráneo, o aquellos pacientes que pueden estar bajo los efectos de alcohol y drogas. En ese caso, la cosa se va haciendo más compleja porque el paciente va a tener algún grado de relajación, y al estar el paciente boca arriba, la relajación del maxilar, de los músculos cervicales, va a hacer que la base de la lengua se aplaste o se apoye contra la hipofaringe, y eso ya de por sí, eso solo ya está disminuyendo la columna aérea y va a disminuir la entrada de aire a los pulmones. Por lo tanto, habrá que, mediante las maniobras de atención primaria o de resucitación, alguien va a tener que estar atento a ese maxilar, tratando de ejercer una maniobra de llevar el maxilar hacia adelante o hacia arriba en este caso, para evitar que se obstruya la vía aérea superior. Es una maniobra muy sencilla,
Es una maniobra que permite mantener simplemente la vía aérea superior expedita. Pero hay veces que por el estado general del paciente eso no es una maniobra suficiente y entonces se debe colocar una cánula, se llama cánula de Mayo, es una cánula en J que se coloca por la boca y mantiene permeable la columna aérea. Y si eso no fuera suficiente, porque nuestro paciente tiene dificultad para la entrada de aire, se puede llegar a la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal consiste en introducir un tubo a través de la boca que pasa las cuerdas vocales y se aloja en la tráquea. Ese tubo, que es el mismo, exactamente el mismo que usan los anestesiólogos para hacer una anestesia general, tiene un balón en su extremo inflable desde afuera que ustedes pueden inflarlo. Eso hace que no refluya aire. Por supuesto, una vez que nosotros hemos colocado ya un dispositivo como esto para lograr una vía aérea segura, una vez que hemos colocado esto, ya a partir de ahí tendremos que usar drogas relajantes para ventilar al paciente en forma manual. Es decir, va a haber que o conectarlo a un respirador o ventilarlo en forma manual. Ustedes vieron, yo fui desde lo más sencillo del paciente que respira, haciendo la maniobra para levantar el maxilar, hasta lo más complejo, que es la intubación orotraqueal. Todo va a depender del grado de compromiso de la vía aérea. Hay algunas veces que solamente con una máscara de oxígeno, una máscara de Campbell, donde se le apoya una máscara contra la boca y la cara, con un flujo de oxígeno, hay veces que ya con eso es suficiente, pero el paciente tiene que estar despierto y lúcido. Esta es la manera de manejar la vía aérea superior. Tengan en cuenta que todas las situaciones estas son cambiantes y son evolutivas. Es decir, que un paciente en este momento esté entrando bien el aire, no quiere decir que ya esté resuelto definitivamente, porque esto puede ir cambiando, puede ser que el paciente respire bien y se empiece a deteriorar, o puede ser que el paciente esté bien, pero de repente vomite. Así es que es importante que se vaya controlando o que algún operador esté encargado exclusivamente de la vía aérea. Una vez asegurada la vía aérea, que nosotros estemos tranquilos con la vía aérea, a veces el paciente está politraumatizado, pero no tiene ningún tipo de compromiso en la vía aérea. Es más, en nuestro primer contacto con la víctima, le preguntamos cómo se llama, le preguntamos qué edad tiene, y si nos contesta, nosotros nos está dando un montón de datos. Es decir, si nos logra hablar y comprender y tener una respuesta coherente, no solamente me está asegurando que está entrando el aire, que ya no tengo que hacer más nada, sino que aparte me está asegurando de que tiene un grado de perfusión cerebral medianamente aceptable. Vuelvo a repetir, estas son situaciones evolutivas, cambiantes, y tal vez en este momento nos contesta y dentro de 10 minutos ya no nos contesta más. Una vez asegurada el punto A, que era esto, la vía aérea, nosotros debemos pasar a asegurar el punto B. El punto B, como dijimos anteriormente, es la ventilación. ¿Quiénes son los actores de la ventilación? Bueno, los actores de la ventilación es la arquitectura anatómica de la pared torácica, las costillas, el esternón, los 2 semidiafragmas por debajo, en
en contacto con el abdomen, que sería la arquitectura externa. Y por otro lado, el otro gran actor es el pulmón, es decir, la tráquea y el pulmón. Y el pulmón, para que sea funcional, son pulmones que tienen que estar expandidos. Ustedes saben, un pulmón retraído en un neumotórax, por ejemplo, tiene un tamaño más o menos de este puño. Ese pulmón está perfundido, pero no está ventilado. Es decir, que funcionalmente no existe. Está como estructura anatómica, pero está totalmente contraído y por lo tanto no va a llegar el aire a su pulmón y por lo tanto la función más importante de la hematosis no se va a producir. Ni que hablar si eso se produce en forma bilateral. Eso es una situación incompatible con la vida. Entonces, para controlar el punto B, lo primero que vamos a tener que hacer es una evaluación de la arquitectura torácica. Tendremos que mirar detenidamente el tórax, tanto por delante como por detrás. Tendremos que sacarle la ropa de la parte superior del cuerpo para poder verlo al tórax. Tendremos que buscar estigmas cutáneos, avulsiones, heridas, heridas de bala, heridas de arma blanca o incluso hematomas, como puede ser la patada de un caballo, por ejemplo. Luego de una buena inspección, tendremos que hacer una buena palpación. Es decir, en la palpación, como siempre, lo que buscamos es o deformidades o zonas tumorales o buscar zonas dolorosas. Normalmente las fracturas costales son sitios de mucho dolor. Los pacientes a veces, si están lúcidos, ya nos refieren el sitio del dolor con cada movimiento respiratorio. Y tendremos que buscar también la auscultación. ¿Para qué? Para tratar de encontrar, tratar de diagnosticar si ambos pulmones están expandiendo. ¿Qué vamos a buscar? El viejo murmullo vesicular, es decir, escuchar la entrada de aire. Con cada inspiración deberíamos escuchar la entrada de aire en ambos campos pulmonares. Vuelvo a repetir que estamos buscando si hay una lesión en nuestra estructura ósea, costillas, esternón, y estamos tratando de buscar si nuestros pulmones están expandidos. La forma más avanzada de ver si nosotros tenemos los pulmones expandidos sería tener una radiografía de tórax. Con una radiografía de tórax nosotros ya podríamos decir si el paciente tiene un neumotórax o el paciente tiene un hemoneumotórax, y de esa manera nosotros nos aseguraríamos. Otra manera importante, si es que lo tenemos, es tener un sensor en un dedo, un oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso, ustedes saben que nos indica la cantidad, el porcentaje de hemoglobina que está saturada o está transportando oxígeno en ese momento. No nos está dando un valor de cuánto oxígeno tiene un paciente. Para eso tendríamos que hacerle un ácido base. Pero sí un oxímetro de pulso nos daría un porcentaje ya más acertado, nos daría más allá algún valor sobre la cantidad de oxígeno transportado por la hemoglobina. Hay veces que nos tenemos que detener en el punto B, porque si el paciente tiene un hemoneumotórax, o lo que fuera peor todavía, un neumotórax a tensión,
vamos a tener que detenernos en este punto para ejecutar algunas maniobras. Y la inmensa mayoría de las lesiones torácicas, de los traumatismos torácicos, la mayoría de las lesiones se pueden resolver con la colocación de un tubo de tórax con un tubo de tórax bajo agua, es decir, se coloca un tubo de tórax en la cavidad pleural y el extremo del tubo se coloca en un tubo bajo agua. Ahora vamos a explicarlo. ¿Por qué se coloca un tubo de tórax para drenar una cavidad pleural? Porque en realidad cualquier cosa que ocupe la cavidad pleural, sea sangre, o sea aire, o sea sangre y aire, las dos cosas que ocupen espacio le están restando distensibilidad al pulmón. Y eso está disminuyendo la capacidad ventilatoria del tórax. Entonces, lo que tenemos que hacer es drenar la cavidad pleural, a veces las dos cavidades pleural, para darle espacio a que el pulmón se expanda y pueda retomar su función oxigenatoria de la sangre. Acá nos encontramos con un problema de presiones. Ustedes saben que la cavidad pleural, con cada movimiento que hace de inspiración, expiración, está aumentando y disminuyendo la presión negativa. Normalmente la presión intrapleural es una presión que se negativiza cuando nosotros inspiramos y tiende a positivizarse o ir a cero cuando expiramos. Ahora, si se rompe ese equilibrio, si se rompe ese juego de presiones, el pulmón va a tender, por su capacidad elástica, a retraerse, y si nosotros lo comunicamos con el exterior, como cuando abrimos el tórax, el pulmón se convierte, por ese efecto retráctil, se convierte en un órgano que no tiene más del tamaño de un puño y que funcionalmente no existe. ¿Qué tenemos que hacer para revertir esa situación? Bueno, para revertir esa situación lo que tenemos que hacer es volver a recuperar la presión negativa. ¿Y cómo hacemos para recuperar esa presión negativa para que se expanda el pulmón? Le colocamos un tubo de tórax a través de un espacio intercostal. Colocamos un tubo de tórax, que una punta está dentro de la cavidad pleural, y la otra punta se coloca bajo agua en un frasco, que debe estar a declive. Quiere decir, tiene que estar más bajo que el paciente. Este dispositivo, que es sumamente sencillo y que en realidad se puede hacer, no requiere gran complejidad, no requiere gran material y tampoco necesita una gran destreza, es decir, no necesitamos un cirujano de tórax para colocar este tubo. En realidad, cualquier médico, terapista, clínico o médico de guardia que esté en la trinchera y que esté en lugares donde llegan estos pacientes debería saber colocar un tubo de tórax. Con tubo de tórax ustedes pueden salvar muchas vidas, aunque parezca un exceso, pueden salvar muchas vidas. A veces se puede hacer de urgencia, si no se tiene todos los elementos, se puede hacer incluso hasta con una sonda nasogástrica, que sonda nasogástrica hay en todos lados, pero lo único que se necesita es un adiestramiento mínimo para hacer una pequeña incisión y colocar un tubo de tórax dentro de la cavidad pleural y ponerlo luego bajo agua. ¿Qué va a pasar? Con cada movimiento inspiratorio que la pleura trata de recuperar su negatividad, después sigue un movimiento expiratorio. El movimiento expiratorio hace salir aire
por ese tubo, pero después no le permite entrar por la trampa de agua a la cual nosotros sometimos la punta del tubo. Y así sucesivamente. Le hacemos inspirar y expirar muchas veces al paciente, ayudándolo con una máscara de oxígeno, y el paciente lentamente va drenando la sangre que pueda tener en la cavidad pleural. Y aparte de eso, va recuperando la expansión del pulmón y de esa manera el pulmón vuelve a recuperar su función de hematosis. Existen otro tipo de lesiones torácicas más graves. En general, los neumotórax o hemotórax traumático, hablo en frecuencia, son producidas por fracturas costales múltiples que a veces espículas óseas pinchan la serosa pulmonar, la pleura visceral pulmonar, y de esa manera generan una comunicación entre el aire que hay adentro del pulmón con la cavidad pleural. Eso es lo más frecuente y probablemente sea lo más fácil de cohibir. Ahora, existen, por supuesto, otro tipo de lesión, como pueden ser las heridas de arma blanca, las heridas de arma de fuego, traumatismos graves, tórax abierto, cuando se produce una gran destrucción de la pared costal. Hay un montón de situaciones donde la cosa no se puede resolver solamente con un tubo de tórax y los pacientes deben pasar a quirófano para resolver lesiones torácicas más graves. Una vez manejado el punto B, que era lo que terminamos de desarrollar, y que la inmensa mayoría se resuelve con un tubo de tórax, pasamos al punto C. El punto C probablemente sea el más importante, o sea, la recuperación de la volemia. Cuando ustedes escuchen que un paciente politraumatizado está en shock, en el único shock que deben pensar es en el shock hipovolémico. Acá no existe en este paciente, en esta altura del desarrollo de su enfermedad, no existe el shock séptico, no existe el shock neurogénico, existe solamente el shock hipovolémico, es decir, el shock que se produce por pérdida de la volemia. El paciente que es víctima de un accidente, de un politraumatismo, de una caída de altura, de un accidente de ruta, ustedes tienen que asumir que el shock que va a tener, si no lo tiene ya, el shock que va a tener es shock hipovolémico. El paciente pierde sangre. Y hay dos tipos de pérdida de sangre. Las que se pierden hacia afuera, que son las pérdidas externas, o las que se pierden hacia adentro, que son las pérdidas internas. Precisamente las más complejas son las pérdidas internas, son aquellos pacientes que no tienen una herida penetrante, pero que por la magnitud del trauma y la transferencia de energía tienen o se rompe algún órgano, ya sea torácico, abdominal, pelviano o en las extremidades. Hay 3 lugares donde se puede albergar una gran cantidad de sangre. Los 3 lugares esos son las cavidades pleurales, donde se puede albergar muchísima sangre, la cavidad peritoneal, donde también se puede albergar muchísima sangre, y la cavidad pelviana. Y después están la sumatoria de las pérdidas, porque si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con un scalp de cuero cabelludo, con una pérdida de sangre en el cuero cabelludo, que ustedes saben que está muy, muy irrigado, más una fractura de antebrazo, más una fractura de fémur, y ustedes ahí ya en la sumatoria, ya primero que es difícil cuantificarlo, y segundo que se van sumando las pérdidas de sangre, y eso puede llegar a tener una pérdida de más de 1,5 litros de sangre.
La volemia de un adulto de 80 kilos se calcula de la siguiente manera. Hay 700 centímetros cúbicos de sangre por cada 10 kilos de peso. Es decir, que si ustedes se encuentran con un individuo de aproximadamente 80 kilos de peso, lo multiplican por 7 y eso le da 8 por 7, 56. Nos vamos a encontrar con un individuo que tiene una volemia de 5.600 centímetros cúbicos de sangre. Obviamente nadie puede perder su volemia. Si pierde su volemia, está muerto. Pero nosotros tratamos de cuantificar el porcentaje de volemia. No es lo mismo la volemia de un chico, de un adolescente que puede pesar 45 kilos o un adulto de 95 kilos. Es decir, son cantidades y volúmenes totalmente distintos y por supuesto la pérdida, la cantidad de sangre que pierden va a impactar porcentualmente sobre la masa, sobre el total, de forma distinta. No es lo mismo una mujer de 45 kilos que un adulto de 100. Es decir, tienen volemias distintas y las pérdidas, es decir, medio litro de pérdida para una persona de 45 kilos es mucho. Y para una persona de 100 kilos, medio litro de sangre es poco. Entonces, es difícil saber lo que es mucho y lo que es poco de acuerdo al paciente. Y mucho menos si la pérdida es oculta. Si la pérdida está en el estómago, si la pérdida está en el tórax, si la pérdida está en el abdomen o si la pérdida está en la pelvis, o si la pérdida solamente ha venido de una herida sangrante, donde ustedes no pueden cuantificar, porque ustedes no saben cuánto perdió en la escena del trauma, cuánto perdió en el traslado y cuánto está perdiendo ahora. Entonces, a veces es muy difícil cuantificar la magnitud de la pérdida, pero ustedes sí pueden evaluar el estado hemodinámico del paciente y eso en forma indirecta les va a decir si el paciente perdió poco o si perdió mucho. Existe un cuadro muy viejo que pone la cantidad de sangre perdida y al lado pone la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia, el grado de vasoconstricción periférica, y en base a eso ustedes tienen un cuadro de a medida que va subiendo la pérdida, es decir, pongamos cualquiera de ustedes que va a donar sangre. Normalmente cuando donamos sangre nos sacan, de acuerdo a nuestro peso corporal, entre 400 y 450 centímetros cúbicos de sangre. Para un adulto de 85 kilos, tal vez sacar 450 centímetros cúbicos de sangre tenga muy poco impacto o nada sobre los mecanismos compensadores. Para un chico, sacarle 400 centímetros cúbicos de sangre es una barbaridad y seguramente va a impactar sobre su estado hemodinámico. Entonces, es importante que ustedes empiecen a saber interpretar, y esto no es válido solamente para el trauma, esto es válido para cualquier evaluación de cualquier paciente que ustedes se encuentren internado o esté en una guardia o esté en una sala de internación. Cuando ustedes se encuentren que un paciente víctima de un trauma está taquicárdico y tiene signos de vasoconstricción periférica, ustedes pueden afirmar que el paciente está en shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa esto? El cuerpo tiene mecanismos compensadores, pero el cuerpo tiene mecanismos compensadores que no son lineales eternos. Es decir, si a mí me baja la presión, o si a cualquiera de ustedes le sacan sangre, es probable que no les produzca nada
o es probable que le produzca efectos pasajeros. ¿Cuáles son los efectos pasajeros que van a tener? Lo primero que van a tener es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y lo segundo que van a tener, acto seguido, son signos de vasoconstricción periférica. ¿Cuáles son los signos de vasoconstricción periférica? Bueno, hay una redistribución de la sangre por la liberación de adrenalina. Probablemente se pongan un poco pálidos, probablemente tengan algún mareo transitorio, se les seque la boca, y hay una redistribución de la sangre en forma transitoria. Esos son signos o mecanismos compensadores de respuesta que tiene el organismo. A medida que ustedes pierdan más volumen, es decir, ya no 400, 450 centímetros de sangre, que pierdan 1 litro o que pierdan 1,5 litros o que pierdan más de 1,5 litros, el compromiso va a ser mayor, la taquicardia va a ser mayor todavía, van a tener una taquicardia de 120 de frecuencia cardíaca, van a aumentar la frecuencia respiratoria y ya no van a tener palidez, sino van a tener una secreción o una sudoración fría, untuosa, como pegajosa, distinta, que es la secreción de la piel típica del paciente chocado, el paciente que está en shock hipovolémico. Frente a esa clínica del paciente politraumatizado, ustedes pueden asegurar que el paciente está en shock hipovolémico y que está perdiendo sangre en algún lado del cuerpo. Dijimos que los 3 lugares donde se podía albergar gran cantidad de sangre eran las cavidades pleurales, la cavidad peritoneal y la cavidad pelviana. Cada una tiene sus características. No es lo mismo un vaso roto, no es lo mismo un hemotórax por fracturas costales múltiples y no es lo mismo una hemorragia por una fractura de pelvis. Ambas tienen, todas las 3 tienen pérdida de volemia. Ahora, ustedes recuerden que estas pérdidas que se producen es salida de sangre del compartimento vascular. La salida de sangre del compartimento vascular, la sangre es un tejido fantástico, con una fisiología fantástica, pero tengan en cuenta que la sangre fuera del compartimento vascular no sirve para nada, más aún siempre trae complicaciones. La sangre tiene que estar dentro del compartimento vascular. Y cuando la sangre sale del compartimento vascular, a nosotros se nos generan dos tipos de problemas. Primero, de volumen. Nosotros dijimos recién que un adulto de 80 kilos tiene aproximadamente 5,5 litros aproximadamente de sangre. Si el paciente pierde sangre, ya deja de tener ese volumen sanguíneo y su compartimento vascular empieza a acusar el déficit de sangre. Y el primero que lo va a acusar es la bomba cardíaca, porque no está recibiendo la cantidad que tiene que recibir. Es decir, que ya tenemos el primer problema, que es un problema de volumen sanguíneo dentro del compartimento vascular. Por lo tanto, tendremos que reponer volumen. La forma de reponer volumen, ustedes saben, tenemos los coloides, tenemos los cristaloides y por último tenemos la sangre, que ahora nos vamos a referir. Pero inicialmente lo que se hace es se coloca un introductor en una vena periférica y se empieza a pasar cristaloide. Lo que se pasa habitualmente es solución fisiológica o solución de Ringer para tratar de reponer ese compartimiento que está afectado, que ha perdido sangre. Entonces, nosotros vamos a tratar de reponer el volumen. ¿Para qué?
para que la bomba cardíaca pueda seguir funcionando, para que haya retorno venoso a las cavidades derechas y para que se mantenga el circuito permanente en funcionamiento. Ese es un problema. Ahora, cuando la pérdida de volumen hemático es importante, estamos hablando por arriba del 1,5 litros, por más que nosotros repongamos el volumen con los coloides o con los cristaloides que tengamos, aquí vamos a tener un segundo problema, que es el transporte de oxígeno. Hasta la actualidad, el único elemento que nosotros tenemos que transporte oxígeno es la hemoglobina, que se encuentra dentro del glóbulo rojo. Es decir, nosotros vamos a reponer volumen con líquidos, pero líquidos que no pueden transportar oxígeno. El único que puede transportar oxígeno es el glóbulo rojo. Y si nosotros hemos perdido glóbulos rojos, vamos a tener un déficit de perfusión. Es decir, ingresó un paciente que tenía un hematocrito de 41 con una hemoglobina de 10 gramos, 11 gramos, y resulta que ahora tenemos un paciente que tiene 25 de hematocrito con una hemoglobina de 5 o de 6. No es el mismo paciente y por lo tanto la calidad de la perfusión es muy distinta. Nosotros necesitamos que el paciente esté bien perfundido y eso significa que pueda llevar y distribuir oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Podemos tener un paciente con una presión arterial aceptable, pero que esté mal perfundido, que esté mal oxigenado. Entonces, ¿cómo vamos a actuar en este caso? Bueno, nosotros tendremos que evaluar en forma indirecta la pérdida de sangre y en base a eso tener que recurrir a la transfusión de sangre. La transfusión de sangre es todo un tema que habría que desarrollar, pero en algunas situaciones traumáticas es necesario que el paciente reciba la reposición volumétrica que estábamos hablando, que se hace con cristaloides y coloides, y aparte en otras situaciones ya más importantes es necesario que el paciente reciba transfusiones de sangre. Hay veces que la magnitud de la lesión es tan grande que pasamos muchas unidades de sangre al punto de cambiarle la volemia. Es decir, si ustedes le pasan a un paciente politraumatizado que pasa cirugía y que está 1 hora en cirugía y ha perdido o sigue perdiendo sangre, y se le pasan, por decir, 14 unidades de sangre, ustedes prácticamente le han cambiado la volemia. Bueno, hasta acá sería lo que yo diría la evaluación y manejo inicial de un politraumatizado, siguiendo las prioridades. Es decir, nosotros, cuando ustedes estén frente a un politraumatizado, recuerden algo muy elemental. Nuestro paciente tiene que continuar con vida y para eso nos manejamos con prioridades. Si el paciente tiene una fractura de tibia y peroné, eso va a ser lo último que nos vamos a dedicar. Lo primero que tenemos que hacer es manejar el punto A, que es la vía aérea. Luego tendremos que chequear el punto B, que es la ventilación, es decir, cómo está respirando el paciente. Y por último, o simultáneo con el punto A y el B, es el punto C, que es el manejo de la volemia. Lógicamente, para manejar la volemia tendremos que hacer un chequeo, una evaluación permanente del estado hemodinámico del paciente. Resuelto o estabilizado esos 3 puntos,
que lógicamente en centros especializados y con gente muy entrenada, esto se hace muy rápido. Vuelvo a repetir, tiene que ser lugar adecuado, con la gente adecuada, que esté acostumbrada, que esté familiarizada con la atención de este tipo de pacientes. Bueno, aquí vamos a dejar el tema de evaluación y manejo inicial del politraumatizado. Bueno, Profe, muchas gracias. Sí, una consulta. sí, dígame. Cuando usted hablaba de la ventilación, usted estaba refiriéndose a lo del tubo del tórax bajo el agua. Yo Sí. le quería preguntar, cuando uno coloca el tubo pleural y usted decía en un espacio intercostal, ¿tiene que ser uno específico o puede ser en cualquier espacio intercostal? Bueno, bien. La primera cosa que te voy a decir es que nosotros podemos poner un tubo pleural en cualquier espacio intercostal. Es decir, como poder se puede poner en cualquier espacio intercostal. Pero tenemos espacios más indicados. Si ustedes están sospechando un politraumatismo, porque tiene el antecedente del politraumatismo, o palpan fracturas costales, o el paciente se queja en tal lado de dolor, ustedes tienen que pensar que el paciente pueda tener un hemoneumotórax. La sangre va para abajo y el aire va a ir para arriba. Entonces, en este caso, es conveniente poner el tubo en el quinto o sexto espacio intercostal, línea axilar posterior. El paciente este no va a andar caminando, va a andar acostado o semisentado. Entonces nosotros, que tenemos el paciente en esa posición, vamos a ir a tratar de drenar los líquidos, en este caso la sangre, vamos a tratar de drenarla en su punto más declive, es decir, abajo y atrás. Entonces lo vamos a poner en el espacio axilar posterior, quinto o sexto espacio. Y de esa manera, a medida que se vaya drenando la sangre y expandiendo el tórax, vamos a terminar drenando el líquido y el aire. No sé si queda contestada tu pregunta. Sí, sí, profe, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas sobre esto, aquí terminamos y damos por concluida la clase. Muy bien, muchas gracias a todos. Tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, profe, muy claro. Buen día.